We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. Tomaremos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Lo venderemos en el mercado a precios del mercado, no con los descuentos que recibía Venezuela. Cada barril venezolano que se lleven los estadounidenses podría ser un barril menos que nos compren a nosotros. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a En Debate, en esta primera entrega del 2026 que ha empezado sumamente caliente a nivel informativo con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela en un operativo militar de los Estados Unidos. Y vamos a hablar sobre las implicaciones de todo esto, no solamente para Venezuela y la región de América Latina, sino también para Canadá. Y lo voy a hacer en compañía de Eric Cifuentes, José Lemus y José Luis Bendezú. ¿Qué tal, jóvenes? Feliz año. Feliz año. Feliz año. Bueno, feliz año a todos, feliz año. Así es, feliz año. Este año, como dije, empezamos con el rancho ardiendo y esa operación quirúrgica de los Estados Unidos, la CIA, entró en Caracas y se llevaron a Nicolás Maduro en tiempo récord. Ya está el hombre en Nueva York esperando ser juzgado. Quisiera empezar dándole la palabra a José Luis Bendezú para el análisis de lo que implica este movimiento de Estados Unidos en el Caribe y en América Latina después de meses amenazando con barcos apostados en el Caribe. Finalmente, Donald Trump cumple su amenaza, entra y saca a Maduro. ¿Qué sacas de esto, José Luis? Bueno, primero creo que, como lo has dicho, ya la amenaza venía desde hace algunos meses, se ha invertido mucho dinero en estas operaciones y tendría de alguna forma que finalizarla. Y tal como también lo has mencionado, se dio con la captura de Nicolás Maduro y su esposa y luego llevarlos a Estados Unidos. ¿Qué se puede decir de esto? Primero, que estaríamos frente a un nuevo orden político mundial que se basa no necesariamente en las normas y en las leyes internacionales, no necesariamente respetando lo que digan los organismos multilaterales, y sí, básicamente teniendo en cuenta la fuerza militar de los países, es decir, los países poderosos, en este caso específicamente Estados Unidos, que pueden decidir en el momento que quieran invadir el país, que quieran... previamente, desde luego, lo calificarán con algún adjetivo, narcotraficante, cualquier otra cosa, pero lo cierto es que si nosotros imaginamos que este ataque estadounidense tiene que ver con democracia, si nosotros imaginamos que este ataque estadounidense tiene que ver con narcotráfico, creo que necesitaríamos rever nuestros conceptos de geopolítica. Esto es clarísimo. Clarísimo, la invasión y el ataque se da por otras razones, y no lo digo yo, no lo dice cualquier periodista, lo dijo el propio presidente Donald Trump, ¿no? Ahora vamos a administrar la extracción de petróleo, el comercio del petróleo y más, y con esto cierro. Para sorpresa de muchos, no hubo efectivamente un cambio o grandes cambios en Venezuela, apenas se retiró a la cabeza del gobierno, pero... quien quedó a cargo legalmente, incluso porque ha tomado posesión, es la vicepresidenta. Y ojo, la vicepresidenta de Venezuela es una mujer que desde mi punto de vista, acepto las discrepancias, es intelectualmente mucho mejor formada que Nicolás Maduro, es una mujer ideologizada y con una convicción hasta donde se sabe, porque también cuando te ponen una pistola en la cabeza, a veces tienes que cambiar tus propias opiniones. Está bailando la música que le está tocando Donald Trump, ¿eh? Claro, porque pero es una situación, Diana, convengamos, Eric, José, bastante compleja para cualquiera que estuviera en su lugar. Ahí lo dejo. Ahí está. Bueno, Eric, efectivamente, quien ha quedado al poder en Venezuela, uno hubiera pensado, bueno, lo más lógico es que venga el presidente electo, el que eligieron de verdad los venezolanos, Edmundo González, y que asuma como presidente, o que por lo menos haya una hoja de ruta hacia una transición rápida hacia la democracia. Pero eso ahora mismo como que se ha ido desvaneciendo y el gobierno de Donald Trump se está llevando de lo más bien con Delcy Rodríguez. ¿Qué sacas tú de esto? Bueno, es correcto lo que dice José Luis, que pues Delcy Rodríguez es mejor preparada que
el ex dictador Maduro. Pero también creo que mi hijo en el 9º grado es mejor preparado que Maduro, ¿no? Es fácil superar la preparación de Nicolás Maduro. Nunca fue brillante, no es brillante. Yo creo que, no sé si two wrongs make a right, pero recordemos que Venezuela ha sido, y hasta este momento sigue siendo un país secuestrado. Yo encuentro un silencio, se quedan calladitos, no dicen nada cuando robaron las elecciones, como un fraude escandaloso, ¿no? Yo veo la reacción de Sheinbaum, de Lula, los primeros en manifestarse. Pero cuando robaron las elecciones, bueno, tenemos que ver todos los ángulos, tenemos que explorar todo. No quedaban muchas opciones y Nicolás Maduro se le ofreció diferentes opciones para salir de ese país. No sé si él verdaderamente pudo tomar la decisión por su cuenta. Era obvio que estaba rodeado por cubanos, 32 de ellos murieron, y que a lo mejor esa opción no estaba en la mesa. Delcy Rodríguez es la presidenta porque no soy el único que lo piensa, pero hay muchos que piensan que el que seguramente tiene una cuenta bancaria 50 millones más grande es Delcy Rodríguez, porque es muy probable que Delcy Rodríguez entregó a Maduro o ha colaborado con los Estados Unidos, por cual, y estoy especulando aquí, pero uno más o menos está revisando algunas de las cosas que ha sucedido y pues mucho indica ella, ¿no? Hablaban ustedes de González Urrutia. Bueno, ahora que Maduro robó las elecciones, bueno, le tocaría a González Urrutia entrar, ¿verdad? Eso sería lo correcto. Que para mí legítimamente ganó las elecciones. Este país, Canadá, no reconoce a Maduro nunca como presidente, by the way. Pero no fue así. Es Delcy Rodríguez quien asumió la... Y peor de ahí, Eric, el presidente Trump dijo que María Corina Machado no tenía el respeto para asumir el gobierno, porque ella dijo, nosotros estamos listos desde el día 1 para gobernar, y la respuesta de Trump fue que ella no tenía el respeto. Parece que se van a reunir la próxima semana en la Casa Blanca, pero eso dice mucho. Sí, dijo bastante, pero yo creo que también es hay otra razón por ello, ¿no? No quieren enfocarse mucho en el cambio de régimen, sino hemos capturado al narcotraficante. Eso no se trata de cambio de régimen. El señor Maduro tenía un indictment de hace muchos años atrás y le dimos opciones para que se entregue a la justicia, para que salga de donde estaba. No quiso. Fuimos y lo arrestamos. Ahora, en eso sí concuerdo totalmente con José Luis. O sea, estamos en un mundo que algo así no se había visto antes. Este nuevo orden, ¿no? En la forma que con la fuerza militar prácticamente puedes tumbar la puerta que se te antoja. Y eso quiere decir que los otros harán lo mismo o intentarán hacer lo mismo, o quizás en algunos de ellos ya han hecho lo mismo, ¿verdad? Entonces estamos entre un nuevo mundo, sin duda. Hace 4 décadas que no pasaba algo así, desde Noriega. José Lemus, ¿cómo has visto tú todo este movimiento después del sábado en la mañana? Bueno, lo veo como un tablero de ajedrez que está en reordenamiento. Yo veo que los colegas han mencionado muchos puntos muy claves. Yo creo que esto, en mi opinión, del punto de mi vista, lo veo que ha sido negociado. Por eso creo que está Delcy Rodríguez en el poder, porque yo sé que has mencionado y que tal vez lo lógico era que Edmundo González, María Corina Machado regresaran a Venezuela, pero creo que tal vez a veces los enfocamos muy, digamos, en ese tunnel vision, porque es lo más fácil o lo más sencillo, lo más rápido que uno ve a la vista. Pero tenemos que recordarnos que el ejército, yo no creo que de un solo, porque han sacado a Maduro del poder, de la noche a la mañana van a respaldar a un nuevo presidente. Entonces yo creo que también acaban de mencionar los cargos. Yo no estoy seguro, pero creo que Delcy Rodríguez no tiene cargos en contra de ella.
Entonces, viendo de un punto de vista que ella no tiene cargos, bueno, tal vez lo lógico sería de sacar a Maduro, que tiene muchos cargos, y dejar a una persona que no tiene. Y obviamente controlarla y negociarla de un punto de vista de los intereses americanos. Y por eso creo que ha mencionado José Luis el tema de si uno piensa que solamente es de democracia, para nada, porque obviamente creo que la Constitución venezolana, el artículo 233, dice que tendrían que haber elecciones en 30 días. Entonces, yo creo que estos 30 Trump días... dijo que eso no va a pasar, ¿eh? Por eso, Y que ellos se quedan ahí por lo menos un año. pero por eso, de mi punto de vista, regresando al punto de democracia, ¿qué es lo que quieren los venezolanos? Porque Trump ya sacó a Maduro, ya no está ahí. ¿Qué va a hacer el ejército? ¿Qué va a hacer el pueblo venezolano? Yo sé que ahorita están en una etapa bien delicada porque obviamente han sido liberados del dictador Maduro, pero también ahora estamos en otra etapa, otra fase que es mucho más complicada, porque ahora tiene que ver, obviamente, qué es lo que va a pasar en estos 30 días, en mi opinión, y Trump está diciendo que va a estar ahí un año, entonces vamos a ver cómo se va desarrollando esto en un año, pero yo creo que el tema de la geopolítica, lo del petróleo solamente es el bosque, el árbol, digamos, pero en el bosque está China, Irán, Rusia, Ucrania, la política del Monroe Doctrine, que ahora le han cambiado el nombre al Dunroe Doctrine. Sí. El Dunroe. Entonces, para mí, y yo sé que vamos a hablar de este tema y me estoy adelantando un poco, pero por eso ahora Canadá, con esta visita que tiene que hacer Carney, ir a China, que lo invitó el presidente Xi Jinping hace meses, eso es donde, en mi opinión, donde los canadienses, los primer ministros, los políticos, en los últimos 20 años se han dormido. Porque yo me recuerdo, yo estaba en El Salvador en 2007, cuando Bush hizo la gira en Sudamérica y no hizo ningún contrato de negocio, digamos, que era algo, digamos, concreto. Y desde ese tiempo ha estado viniendo China a Latinoamérica a, obviamente, invertir mucho dinero en infraestructura y comprar, digamos, para hacer para básicamente comprar, eso es lo que llama el influence en la región. Y obviamente, 20 años han pasado, 20 años ha estado construyendo China su país, su economía, que ahora es la segunda más potente a nivel mundial, y eso Canadá no ha visto, en mi opinión, a Latinoamérica como un socio económico. Obviamente hubiera empezado hace 20 años con algo chiquito, pero ahora estuviéramos mejor posicionados en vez de ir ahora a negociar con China, cuando, en mi opinión, los americanos ya han puesto la raya en la arena. Entonces, eso ahora es muy delicado. José, vamos a hablar de eso, del tema del petróleo. Y aquí le voy a pasar la palabra a Eric, porque el presidente Trump ha dicho que Venezuela ya se comprometió a darle entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, que sería la producción como de 2 meses de Venezuela. ¿Cómo impacta eso en el mercado? Y vamos a entrar ya de inmediato en cómo impacta eso a Canadá, que ahora Estados Unidos esté con el control de la explotación petrolera en Venezuela, aunque se tenga que hacer una inversión, aunque tome tiempo reactivar esa producción, pero potencialmente, ¿qué es lo que se vislumbra? Bueno, potencialmente es una gran oportunidad para las petroleras americanas. Trump había dicho que Exxon está ahora a cargo, o sea, de una forma de facto. Exxon está a cargo, no es PDVSA Exxon, ¿verdad? En el premercado de lunes, las petroleras americanas, Exxon, Chevron, pues habían subido en la bolsa. Las canadienses habían caído, dicho sea de paso, pero estas son a veces reacciones, pienso, a veces la bolsa es así, ¿no? Se ve una reacción y después se tranquiliza y se corrige todo eso. Porque hay personas en este país que piensan que, bueno, ahora como Venezuela va a regresar a su nivel antiguo de producción, producía más de 3 millones de barriles en los 70, ahora está un poco menos de 1 millón, eso afectaría a Canadá, porque es un crudo similar, es grueso, que pues asienta bien a las refinerías estadounidenses. Pero eso va a demorar mucho tiempo, va a demorar años.
Ah, entonces hay una presión doble aún para el señor Carney en su viaje a China, a la visita a Xi Jinping, porque ahora que es muy probable ya no va a poder comprar China petróleo a menos del precio de mercado a Venezuela, pues ok, otra opción sería Canadá, ¿verdad? Y Canadá necesita seguir moviendo su petróleo, necesita seguir haciendo acuerdos. Entonces yo creo que toda esa gente que se ha preocupado y lo hemos escuchado al mismo Poliev, ¿no? Que si no se hace el oleoducto ahora, que la culpa de los liberales, que por los liberales que no se ha hecho el oleoducto, tranquilízate, tranquilícense. O sea, esto va a tomar mucho tiempo para que Venezuela regrese a esos niveles altos, pero eso también no significa que se debe dormir la gente aquí, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Y creo que la oportunidad está en la semana que viene de hacer un buen acuerdo o intentar de hacer acuerdos con los chinos. José Luis, ¿qué le pone al primer ministro Carney? La presión que le pone con estos señalamientos que ha estado haciendo el líder de la oposición, como mencionaba Eric, de que el oleoducto hay que hacerlo y hay que hacerlo ya para poder sacar petróleo hacia el Pacífico y que el petróleo venezolano no elimine el petróleo canadiense, la competitividad, perdón, del petróleo canadiense. ¿Realmente tiene una presión el primer ministro Mark Carney o esto va a ser una cosa a muy largo plazo? Diana, es prematuro en estos momentos poder hacer alguna afirmación, digamos, muy fundamentada. En realidad hay que esperar, bien lo ha dicho Eric, esto no es un tema de hacerlo inmediatamente. La infraestructura de producción petrolera venezolana se ha deteriorado mucho en los últimos años. Va a requerir una inversión en infraestructura, ya lo ha dicho el propio Donald Trump, que demorará algún tiempo. Ahora, yo creo que desde que Donald Trump asumió su segundo mandato, las autoridades canadienses están alertas al 100% en todas las alternativas y posibilidades posibles. Es decir, ya han pensado en las consecuencias, están pensando en las consecuencias de lo que podría suceder dependiendo de cómo el gobierno estadounidense maneje el tema de Venezuela, que por cierto tampoco está en este momento muy claro. Todo indica que Estados Unidos va a administrar el petróleo y todo eso, pero por otro lado, si uno lee un poquitito los mensajes que vienen de Caracas, pareciera que no están así, pareciera que lo que iría a suceder sería algo que ya podría haber sucedido con Maduro, porque el propio ya había dicho en sus últimas declaraciones, particularmente en su última declaración, si Estados Unidos quiere hablar de negociar petróleo, hablemos de negociar petróleo. Ya no le hicieron caso porque no tenía credibilidad, en fin, lo retiraron y le atribuyen a Delcy Rodríguez esta credibilidad para poder negociar. Entonces estamos hablando de negociaciones. Yo creo sinceramente que en este caso específico de Venezuela y su extracción de petróleo hay que esperar un poquito más y ver cómo se van a desdoblar estos temas a seguir. Mi preocupación, Diana, no sé si más adelante podremos tocar este asunto, es digamos, lo que va a suceder después de esta invasión a Venezuela. A mí me parece que se abre una puerta extremadamente peligrosa, porque desde que el mundo entero o gran parte del mundo silenció con lo que sucedía en Gaza, las autoridades europeas callaron con lo que sucedió en Gaza. La autoridad moral de todas estas autoridades que podrían reclamar de algo quedó en nada. Es decir, hoy en día nadie dice nada, no dijeron, o poco dijeron, Europa entera se cayó. Pedro Sánchez fue el único que habló un poquito en conjunto con algunos líderes sudamericanos, pocos, por cierto, poquitos. Entonces, a mí me da la impresión de que hay una suerte de normalización de actitudes altamente censurables desde el punto de vista de la legalidad, de la legitimidad, del derecho internacional, de las normas que rigen entre los países. Entonces, hoy Venezuela, mañana no me sorprendería que podría venir Cuba, México y así configurar lo que siempre han soñado los estadounidenses de hacer de América Latina su jardín, Diana. Tendría que poner Canadá sus barbas en remojo, como dicen. Pues cuando vea la barba de mi vecino arder, pon la tuya en remojo. Con todo esto y los comentarios que ha hecho Donald Trump sobre el Estado 51, esta demostración de fuerza en Venezuela es una advertencia para este país. José. Oh, yo no creo para nada. Yo creo que ese es simplemente el presidente Trump siendo
el presidente de los Twitter fingers, de postear cosas así, pero yo creo que los puntos que ha tocado José Luis acerca de la geopolítica y cómo algunos países han quedado callados, esto puede cambiar muchas cosas, pero voy a empezar con la primera parte de la pregunta acerca de cómo afecta a Canadá en la producción del petróleo. Yo creo que ahora estamos contra el tiempo, en el sentido de que la carrera ahora va a ser, ¿podemos construir otro oleoducto en 5 años, a 10 años? ¿O Venezuela primero regresa a sacar 2 millones de barriles al día en 5 años? Porque creo que algo que tal vez, por lo menos en mi opinión, lo que yo veo es que esa infraestructura ya existe. No ha sido mantenida por varios años por el régimen de Maduro, pero la infraestructura ya existe. Entonces, como para ponerlo de una casa, es hacerle una renovación, no es construir algo de nuevo, buscar permisos, negociar con las primeras naciones, etc. Entonces, yo creo que ahora, de 5 años, yo creo que Venezuela regresa a la producción de por lo menos 2 millones al día. Ahora, esa cifra es importante porque Canadá le da como 4 millones al día a los Estados Unidos. Entonces, si regresan a producir 2 al día, eso sería el 50% de la capacidad que Canadá le da a los Estados Unidos. Ahora, la geopolítica que mencionó José Luis, yo creo que, bueno, manda un mensaje. Yo creo que lo del el Estado 51 no creo que tiene nada que ver con eso. Yo creo que eso solamente es lo del Twitter, lo de las redes sociales, las vistas. Yo no creo que es algo, en mi opinión, algo serio. Yo creo que es algo más serio tal vez lo de Irán, lo de Greenland, ¿verdad? No creo que, para mí, Cuba no está en juego, ni México. Yo creo que esto, lo de Venezuela, manda un mensaje a nivel mundial, pero yo no creo que los americanos quieren. Ahorita, digamos, la región está caliente. No creo que va a querer empezar José, otro fuego en Cuba o México. Bueno, pero si ahora le bloquean el acceso al petróleo venezolano a Cuba, ¿con qué se queda Cuba? ¿Con qué van a iluminar Cuba? Que ya ha estado experimentando serios problemas en su infraestructura eléctrica y los apagones. Sí, por eso es algo bien clave lo que dijo el presidente, que él dijo que Cuba va a caer como un boxeador en una pelea. Eso es lo que él dijo. Él no mencionó, como lo ha mencionado con Colombia, por ejemplo, no mencionó nada de Cuba, que quieren invadir o va a haber una operación. Él dijo que Cuba va a caer como un boxeador. Entonces, yo investigué algunas cosas y lo del petróleo, eso ya hace 2 años cambió, que México era el líder en exportar petróleo a Cuba, ya no era Venezuela. Entonces, eso cambió hace un par de años. Entonces, para mí, por eso veo que eso ya estaba en juego, las negociaciones, las fichas ya estaban en el tablero, lo que ellos querían hacer, pero por eso me quedo que yo no creo que los Estados Unidos va a querer empezar un nuevo incendio, digamos, en Cuba o México, especialmente como está de caliente ahorita la región latinoamericana. Yo sé que la mayoría de los países han apoyado que han sacado a Maduro. No estoy diciendo que quieren que los americanos se queden ahí en ese país y lo manejen, porque esa es decisión de los venezolanos. Pero ahorita estamos en una parte de transición donde el ejército, los agentes que han estado ahí de Maduro y su régimen, eso no es algo sencillo. Y obviamente el país ya creo que ya sabemos cómo ha estado el país por más de 10 años. Los venezolanos quieren paz, quieren libertad, pero ahorita es una etapa muy delicada, en mi opinión. Y yo no creo que en el propio, digamos, jardín aquí va a querer empezar algo nuevo con Cuba o México. Yo creo que el tema de Irán y el tema de Greenland es algo más, digamos,
en la lista de prioridades para el gobierno estadounidense. Una pregunta, dándole así como fast forward al 2026. En julio tenemos la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Que ahora Estados Unidos controle la explotación petrolera de Venezuela, lo lleva en una posición de más fortaleza a esa negociación. ¿Es eso una desventaja para Canadá en medio de esas conversaciones? Bueno, depende cómo Canadá llega a esas negociaciones. Canadá tiene esos 6 meses para, pues, ver si consigue otros clientes en otras partes. Recordemos que Estados Unidos no es un cliente, es un gran cliente, pero es un cliente que recibe grandes descuentos de nuestro petróleo, porque nos cuesta entre 18 a 20 dólares extractar ese petróleo. Aunque el barril está en 59, 60, la proyección es alrededor de eso este año, sigue siendo rentable, pero recordemos que damos grandes descuentos a Estados Unidos cuando éramos besties, ¿no? Éramos buenos amigos, pero ahora eso podría cambiar. Entonces lo que Canadá tiene que hacer es buscar otros mercados. No hay que olvidarnos una cosa. Carney dijo algo que quizás era del momento y algunos se olvidaron. Hay que reemplazar ese 50% de exportaciones que tenemos con Estados Unidos o teníamos con Estados Unidos en los próximos 10 años. Y eso va a demorar cierto tiempo, pero hay que ir escarbando y llegar a esa meta. Por eso la reunión en China es importante. Hay otros mercados que son importantes también. Y yo creo que Canadá va a llegar bien, porque honestamente, como dijo José, él ha hecho sus averiguaciones, dice que va a demorar 5 años para que lleguen a 2 millones, están a un poco menos de 1 millón, o sea, para que dupliquen la producción en Venezuela va a demorar 5 años. Trump no va a estar en la presidencia, Trump no va a ser presidente cuando lleguen a ese nivel y es muy probable que muchas cosas cambien entonces, así que creo que muchos se están preocupando demasiado por algo que en realidad hay opciones. Hay que explorar y hay que cerrar los negocios. Eric, inclusive eso puede cambiar en las elecciones de medio término si no tiene éxito el Partido Republicano totalmente. El propio presidente Donald Trump ha manifestado en varias declaraciones que tiene mucho miedo de perder y que le hagan un impeachment. Él cree que le pueden hacer, no, todo el mundo sabe que ha cometido ilegalidades, que ha, digamos, irrespetado decisiones judiciales, ha maniatado al legislativo, en fin. Él podría tener una represalia tranquila por parte si los demócratas hacen una mayoría, desde luego, y ni siquiera conseguir, bueno, en el hipotético caso de que continúe su mandato hasta el final, no creo que pueda hacer gran cosa si efectivamente el Parlamento con mayoría demócrata empieza a hacer su tarea, digamos, ¿no? Entonces muchas cosas pueden cambiar. Yo creo, como Eric dice, que hay que esperar un poquito para ver qué va a suceder y cómo va a ser esto también de la extracción del petróleo. A mí todavía me tiene un poco en duda y yo quiero esperar un poco para no especular, pero no va a ser tan fácil. Recuerden, en el caso de Irak, no fue fácil explotar el petróleo iraquí. Una serie, no solo de problemas internos con el país, con la resistencia, sino también con temas jurídicos internacionales, ¿no? Hay que esperar un poquito. Yo creo que no solamente es que eso no es los 70 y Estados Unidos tenía una necesidad, una sed por petróleo, porque no quería comprarle quizás todo a los árabes. Marco Rubio dijo algo que era correcto, o sea, Estados Unidos produce más de 10 millones de barriles al día y creo que está casi al mismo nivel que Rusia, porque muchos piensan que los saudíes son los mayores productores. No es así, es entre Rusia y Estados Unidos. Pero eso va más allá de eso, es para... yo cuando quiero entender a Trump, a veces lo escucho a Marco Rubio, ¿no? Cuando Rubio dice, ¿sabes qué? Estamos hartos de que los chinos y los rusos entren en nuestro patio trasero y pues eso tiene que acabar. A esta hemisferia no pueden estar más. Entonces nosotros teníamos que entrar. Porque sí, el petróleo es un bonus, etcétera, todo lo que tú quieras, pero no es la razón principal. Y de hecho China ya ha hecho importantes movimientos en Sudamérica. Ahora con este giro político en algunos países en el sur, pues eso podría
acomodar el tablero de una forma que beneficie a Estados Unidos, ¿no? En teoría. Eso todavía está por ver, pero creo que va más allá de eso. No solamente muchos piensan, se quieren agarrar el petróleo, como si el petróleo es una caja, vas y te la llevas. No es así. Y aquí va a tomar una inversión que solamente países como Estados Unidos están en la capacidad de hacerlo. Levante la mano el país que tiene las petroleras que pueden invertir $100,000 millones. Hay un gran silencio por ahí. Entonces hay que mirar eso de una forma macro y repito, ¿no? A veces cuando quiero entender cuál es la finalidad de Donald Trump, lo escucho a Rubio. Y una última cosa, hace unas semanas atrás algunos analistas anti-Trump o que tenían una parcialización en contra de Trump decían ya el momento más alto de Trump ya pasó. O sea, de aquí en adelante es caída y va a ser un lame duck, ¿no? Pero todo ese tema en Venezuela nuevamente pues ha elevado ese enfoque, ¿no? Es como, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a hacer? Ahora están hablando de Greenland otra vez. Greenland empezó como una broma y ahora el mismo José Lemos está diciendo, hay otras prioridades y he puesto a Greenland ahí debajo. O sea, con Trump no se sabe, porque empezó como una broma. Pero una broma que es muy delicada, porque estamos hablando de un territorio que pertenece a la alianza de la OTAN. O sea, es un aliado atacando a otro aliado. Bueno, se han salido de 66 tratados internacionales, o sea, es un quiebre del multilateralismo y pues si sabes que quizás la OTAN no funciona muy bien, Greenland tiene que ser parte de nuestro territorio, se quiebra eso también, no lo sé, pero con Trump eso es factible. Y peligroso. Tú te dices factible, y yo le voy a agregar y peligroso, muy peligroso. Absolutamente. Hay otro tema también que no hemos hablado, que Trump quiere invertir 50% más del presupuesto de defensa de lo que va a hacer en el 2026, que para mí yo no sé de dónde, porque de los aranceles no han reducido el déficit. O sea, ese es otro tema, ¿eh? La próxima semana viene el fallo, se espera, no está seguro, no es confirmado, pero se espera que entre las decisiones que va a anunciar la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos la próxima semana esté el de la legalidad de los aranceles de Trump, si fue legal establecer esos aranceles legales, amparándose en una ley de emergencia. Y el fallo, bueno, yo no me quiero adelantar, pero yo creo que le va a dar la razón no le va a dar la razón a Trump, va a ir en contra de Trump. Quizás algunas cosas les dará algunos amparos ahí a Trump para que pues él pueda hacer algunas modificaciones. Él es muy hábil, es un tipo de litigios, siempre ha estado en los tribunales con sus abogados. Entonces ellos ya tendrán plan B, C o D. Pero para mí que la Corte Suprema fallará en lo correcto, harán lo correcto y tendrán que declarar esos aranceles lo que son, ilegales. Ojalá. Porque eso sí le va a ayudar a Canadá. Yo sé que la pregunta era de que cómo le afecta a Canadá en las negociaciones. Yo creo que le afecta mucho. Pero si la Corte Suprema va en contra de Trump, eso le ayuda a Canadá, porque yo creo que la palabra que usó Eric era diversificar la economía, es lo que está haciendo el primer ministro Carney. Yo creo que es necesario, porque ¿a cuánto está el precio? ¿58 el barril? ¿Algo así? Hoy día cerró en 59 y algo, estuvo en alza. Ok, pero el punto que quiero hacer con ese precio es que eso no es tan, digamos, rentable para Canadá. Y por eso regreso al punto de que la infraestructura en Venezuela ya existe. Entonces, mencioné lo de 5 años porque si van a invertir esa cantidad de dinero, las grandes empresas, Chevron, ExxonMobil, etcétera, Shell, si van a invertir esa cantidad de dinero, yo no creo que tarde. Lemus, Trump dijo 18 meses. Trump dijo 1 año y medio, que puede estar exagerando, por supuesto. Bueno, pero te da una idea. Te da una idea, pero por eso lo pongo le doy el ejemplo de que la infraestructura ya existe. Y digo que solamente creo que fue en 2016 o 2018, creo que eran en esos años,
que todavía estaban produciendo a 2 millones al día. Entonces, pero como le han faltado mantenimiento, no han invertido en ese dinero, el dinero lo han gastado en otras cosas, no han, digamos, dado el mantenimiento que esas, digamos, tuberías necesitan. Entonces, por eso mi opinión es que si él dijo 18 meses, hay expertos que decían 10 años, pero para mí la gente que dice 10 años, primero es porque tiene una mentalidad canadiense y aquí en este país se tarda mucho en construir cosas. Ni vamos a hablar del LRT en cuánto tiempo se tarda. Entonces vamos a construir oleoductos en 5 años y por eso yo, si tuviera que apostar, apuesto que Venezuela regresa a 2 millones más rápido que el oleoducto se construya en Canadá. Aunque fuera solamente el de TMX, porque en mi opinión, ese es el oleoducto que tiene que construir. Digamos, la sección, la parte donde ya no tienen que negociar con las personas de First Nations, ya no tienen que hacer eso. Ya no tienen que hacer los estudios de medio ambiente. Pero están hablando de Northern Gateway, que eso sí se va a tardar 10 años o más. Por eso yo calculo 5 años. Pero eso es, si invierte el dinero, las empresas, hay estabilidad, entonces esos son factores que pueden afectar. Yo creo que 18 meses es lo que dicen el best case scenario, pero yo no creo que va a ser best case scenario en 18 meses, porque no es algo tan sencillo hacerlo y en las condiciones que está el país de Venezuela. Pero esto le afecta mucho a Canadá, pero también, como lo mencioné, creo que en el programa antes de terminar el año, en 10 años vamos a tener que ver en el espejo y reconocer que si estamos en una mejor economía, y eso lo creo, Canadá como país, tener nuevos negocios, como lo ha mencionado Eric, con diferentes países, le vamos a tener las gracias a Donald Trump, los guste o no, porque los ha hecho reflejar que no podemos tener el 50, y no el 50 porque, bueno, tal vez 50 del petróleo, pero como Eric lo ha mencionado varias veces, tenemos el mejor deal. 85% de los productos no hay aranceles. Ahora, obviamente afecta el tema del descuento que le damos a los estados, eso sí, pero uno tiene que también establecer nuevos tratados de comercio con diferentes países y eso tampoco se hace de la noche a la mañana. Diana, un registro muy puntual en relación a la pregunta que habías planteado sobre la decisión de la Corte Suprema estadounidense. Yo soy algo escéptico. Me da la impresión de que en la actual coyuntura, donde fácilmente se rompen normas jurídicas, no me sorprendería que eventualmente haya habido ya hay algún tipo de acuerdo y al final acaben uniéndose todos en Estados Unidos, digo, los hombres del poder, acaben uniéndose en pro de lo que ellos denominan intereses comunes o seguridad nacional inclusive. De manera que yo como Eric creo que técnicamente deberían posicionarse contra la legalidad de los aranceles, pero me parece que el aparato jurídico estadounidense está politizado en esta coyuntura y no me sorprendería que no actuaran de esa manera. Le van a buscar un bajadero, pero también hay que decir que los aranceles que están afectando más a Canadá no son los que fueron por el fentanilo y eso por la ley de emergencia, sino los sectoriales y esos se quedarían igualitos, ¿eh? Los del acero, el aluminio, no cambia nada. Automóvil, eso ahí no cambiaría nada para Canadá. El reto importante es esa renegociación de CUSMA en julio. Ese es el gran reto. Pero bueno, jóvenes, ya para terminar, José Luis, te voy a dar la palabra a ti, de qué es lo que deberíamos aspirar, qué sería lo correcto ahora en Venezuela después que Maduro salió del panorama. ¿Qué debería pasar en las próximas semanas, meses? Yo creo, como el primer ministro Mark Carney, que la decisión sobre el futuro de Venezuela debe ser de responsabilidad de los ciudadanos venezolanos. Si el problema era el liderazgo o malos manejos de su gobierno, pues allá han retirado al presidente Maduro y ahora a mí me parece que queda en la línea de lo que dice Carney y muchos otros políticos, queda o que debería quedar bajo responsabilidad de los propios ciudadanos venezolanos, que se organicen, que se convoquen a elecciones y al candidato que ellos decidan elegir deba asumir las responsabilidades de gobernar ese país, Diana. Claro, que los venezolanos sean los dueños de su propio destino. Vamos a terminar así la edición de hoy. Muchísimas gracias, Eric,
José Lemus, José Luis Bendezú. Nos encontramos nuevamente el próximo sábado y a toda nuestra audiencia que dejen sus comentarios sobre los temas que hemos tratado en el día de hoy. Hasta la próxima semana.